Buenos días, queridos hermanos de la Congregación Filadelfia, movidos a misericordia. Hoy es el primer día de la semana, es el día en que el Señor quiere que nos reunamos a adorar, a glorificar su santo nombre, a hacer memoria de Él. Es el día en que el Señor quiere que empecemos con descanso. Descanso en la palabra de Dios, descanso en las promesas de Dios, descanso en las exhortaciones y advertencias que Dios nos hace. Estamos atesorando las palabras de vida eterna y hoy vamos a atesorar la palabra de Mateo 8, 23 hasta el 27, pero para empezar vamos a leer solamente el versículo 26. Dice la palabra en Mateo 8, 26. Él les dijo, Él es el Señor Jesús. Está en rojo en las Biblias donde se menciona la palabra del Señor. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hoy vamos a atesorar la palabra creyentes de poca fe. Parece una ironía, pero es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Los invito a que inclinen su rostro, disponga su corazón y oremos, porque hoy el Señor nos va a hablar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Padre, es verdad. Tú le dijiste a aquellos discípulos que estaban temerosos, hombres de poca fe, tus discípulos, tus seguidores con poca fe, hoy nos estás diciendo esta misma palabra en esta tempestad en que estamos atravesando, Dios mío, a nivel mundial. Tú nos dices, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es verdad, Señor, creyentes con poca fe, creyentes con tu presencia al pie de nosotros, con poca fe. Perdónanos, Señor. Empezamos este culto pidiéndote perdón por nuestra poca fe, porque nos decimos creyentes y nos falta fe. Señor Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abras, Señor, el corazón, que podamos atesorar esta advertencia, que podamos escudriñarnos, que podamos mirar a la luz de tu palabra, Señor, y corregir, Dios, y aprender de verdad qué es lo que tú nos estás demandando, Señor. Ayúdanos en este día, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Señor Jesús. Y gracias, Señor Espíritu Santo, por tu mover en medio de la iglesia en este tiempo, aunque estemos cada uno en nuestras casas. Tú nos ministras, tú nos enseñas, tú nos redarguyes, tú nos corriges a través de tu palabra, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí esta palabra que hoy trae el Señor, los creyentes de poca fe, tiene todo que ver con nosotros. Hace 15 días a mí me tocó predicar de la fe grande que el Señor admira de un gentil que era un centurión. Y hoy me toca predicar de la poca fe en los creyentes. Esta es la palabra antítesis, pero que confirma lo que vimos hace 15 días. Entonces vamos a atesorar esta palabra. Vamos a leer los versículos de Mateo 8, 23 al 27, todo el contexto, lo que dice la palabra. Dice, y entrando él, el Señor Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es increíble. ¿Quiénes iban en la barca con el Señor Jesús? ¿Quiénes eran los que iban en la barca? Sus discípulos, dice acá.
Sus discípulos iban con él, los que ya habían empezado a caminar. Aquí está el primer año del ministerio del Señor, pero estos discípulos escucharon todo el sermón del monte, pero estos discípulos vieron cuando el Señor limpió al leproso, estos discípulos vieron cuando el Señor envió su palabra y sanó al siervo del centurión. Estos discípulos también vieron que el Señor Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Y estos discípulos, el Señor les dijo, como vimos hace 8 días, todo lo que tenían que pasar para ser un discipulado con el Señor. Tenían que pasar adversidades, estar dispuestos a negarse a sí mismos. Y hoy entonces están enfrentando una tempestad y el Señor a estos discípulos les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A creyentes. Si estaban siguiendo al Señor Jesús es porque creían en el Señor Jesús. Y les está diciendo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y se hizo grande bonanza. Este relato es espectacular. Aquí está mostrando la humanidad del Señor Jesús. Muchos comentaristas dicen que tal vez el Señor Jesús se durmió adrede para probar a los discípulos. Yo no estoy de acuerdo. Yo amparo, yo sí creo que el Señor estaba cansado. Recordemos que Él era 100% hombre, 100% Dios. El Señor estaba cansado. Y el Señor Jesús había pasado todo esto, tremendo sermón, tremenda milagro sanando a ese leproso, haciendo todo esto. El Señor estaba cansado, se quedó dormido, Él se quedó dormido. Pero hoy esta enseñanza es tremenda. El Señor nos está mostrando que aunque el Señor esté con nosotros en nuestra vida, aunque el Señor estaba con los discípulos en esa barca, se levantó una grande tempestad en ese mar. Aunque el Señor está en nuestra vida, en nuestro barco llamado iglesia, el Señor tarde o temprano va a permitir que experimentemos tempestades. Pero la diferencia es qué hacemos sabiendo que el Señor está con nosotros. Aquí tenemos que aprender, no debemos temer, no debemos perder nuestra fe, no se debe perder porque el Señor, Él va a quitar la tempestad. Mire, el Señor Jesús, yo creo que el Señor se cansó, se durmió, y yo sí creo que Satanás sí pretendió destruir al Señor Jesús y a sus discípulos. Él seguramente levantó esa tempestad, pero la palabra en el Salmo 91 dice que el Padre no iba a permitir ningún mal contra su Hijo, porque Él venía con una misión y ya hasta la cruz. Una tormenta no lo iba a matar. Recordemos que estos primeros discípulos eran pescadores. Aquí no está Mateo todavía. Eran pescadores acostumbrados en ese lago de Genesaret a pescar, acostumbrados a experimentar tormentas. Imagínense, para que estuvieran atemorizados. Ellos, me imagino, esta tempestad estaba muy, muy fuerte, muy grande. Entonces, Dios nos está llamando la atención sobre una fe muy escasa en un creyente. Eso somos nosotros. Queda muy claro que siempre, aunque tengamos al Señor Jesús presente, vamos a experimentar tormentas, vamos a pasar por tempestades, pero tenemos que recordar que el Señor Jesús está con nosotros. El Señor Jesús está ahí y que el Padre no va a permitir. El Señor mismo lo prometió: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, mientras estemos en este barco, mientras seamos discípulos del Señor y estemos en este barco llamado iglesia, esta barca no se va a hundir, no se va a levantar. Entonces, aquí creemos que la fe es importantísima en el momento de la tempestad. En este tiempo la iglesia está pasando por una tempestad, la iglesia y el mundo entero. Una tempestad tremenda que se levantó desde enero, cuando se anunció la pandemia del COVID-19. Y ha llegado temor a nuestras vidas. Y tenemos que pedirle perdón al Señor porque los creyentes nos hemos asustado. Yo tengo que pedirle perdón al Señor.
porque yo ya a veces he sentido desesperación y he creído, ya no nos vamos a poder volver a reunir. Mire, hermanos, mi esposo está en unas reuniones cada 8 días con todos los pastores de la iglesia en Bogotá. Y cada 8 días anuncian cómo va esto, si nos van a permitir reunirnos o no. Esto no es que queramos o no queramos abrir las congregaciones, esto es que nos permitan abrir. La alcaldía ha dicho no, por ahora no. Van a hacer unos protocolos algunas iglesias para abrir y mirar a ver cómo se hace esto, pero todavía no hay permiso. Entonces llega un momento de angustia. ¿Qué hacemos cuando en nuestra vida se manifiestan estas tempestades? Tenemos que recordar la palabra, tenemos que recordar que el Señor está con nosotros, no podemos atemorizarnos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es que tenemos fe. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? Al Señor Jesús. Estamos atacados, estamos amenazados, estamos angustiados, si podremos volver a funcionar, no podremos volver a funcionar. Muchos pastores han cerrado las iglesias, hermanos. Muchos pastores han entregado los lugares. Ha habido esta pandemia y nos ha tocado seguir pagando el arriendo, seguir pagando los servicios, seguir pagando la DIAN. Todo ha seguido pagando, pero nosotros tenemos que tener fe. Esto pasará. El Señor está en esta barca y el Señor no va a permitir que nos hundamos. El Señor no lo va a permitir. Nosotros hoy el Señor nos está diciendo, ustedes son hombres de poca fe. Cuando sentimos temor, cuando el temor nos invade. El temor es una emoción que se siente, pero no podemos dejar que el temor crezca. La fe se tiene que sobreponer al temor. Aquellos discípulos ven que el Señor está ahí y vienen y lo llaman, lo despiertan, le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban pensando que se iban a morir. Mire, hermanos, hace muchos años, cuando mis hijas eran pequeñas, yo pienso hoy en día que Dios permitió que experimentara eso para este día. Hace muchos años íbamos de Cartagena a las Islas del Rosario en una lancha voladora, que son lanchas pequeñas, caben más o menos 15 personas, 15, 20, no caben más. Y se levantó una tormenta, era un mes de mayo, estábamos llevando a las madres al Día de la Madre, a mi mamá y a mi suegra, la mamá de Mario, y se levantó una tormenta tremenda, tremenda, impresionante. Yo estaba recién convertida, yo creí que ese día nos moríamos, yo sé lo que se siente viendo una pared de agua por allá, otra pared de agua por allá, la lanchita subiendo la cresta de la ola, cayendo con una fuerza que parecía que se iba a partir. Es miedoso, es terrorífico. Pero aquella vez yo le oré al Señor, le dije, Señor, lo único que yo te pido es que no suframos, que si vamos a morir en este día, durmamos rápido contigo, Señor, que no suframos. A veces nosotros nos dejamos invadir del pánico y cuando invadimos del pánico, aplacamos la fe. Recuerde que la palabra dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio a través del Señor Espíritu Santo. Tenemos al Señor Espíritu Santo con nosotros. Tenemos al Señor Jesús con nosotros a través del Señor Espíritu Santo. No debemos atemorizarnos, hermanos. No debemos estar angustiados. No debemos de ser estos que dudamos y tememos. Cuando nosotros dudamos, tememos. Dudamos de qué? Del Señor, de su presencia. El Padre bueno no iba a permitir que a su hijo le pasara nada mientras descansaba. Allá podría levantar las huestes espirituales de maldad, todas las olas que quisieran, pero a mi Señor Jesús no le iba a pasar nada. Y si los discípulos estaban en esa barca, no iban a morir. El Señor Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no debemos temer. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor a creyentes con poca fe? Aquí el Señor Jesús Cristo nos reprende, no reprende a esos discípulos por haberlo despertado. Él no dice, oiga, no me dejaron descansar, sino les está diciendo,
por la poca fe que los hace temer, que los hace entrar en pánico, que les hace olvidarse de que el Todopoderoso, el dador de vida, estaba con ellos. Nosotros en este tiempo tenemos que recordar esto: no entremos en pánico. El Todopoderoso, el dador de vida, el dueño del oro y la plata, está con nosotros. Y todos los problemas que pueda traer esta pandemia, el Señor está con nosotros y Él lo puede solucionar, hermano. Entonces tenemos que oír al Señor en medio de la tempestad. Oigamos al Señor. ¿Qué tenían que haber hecho esos discípulos? Contemplar al Señor. Aquí está el Señor. Eso no nos va a pasar nada. Aquí está el Señor. Seguramente nos hubiéramos agarrado ahí al pie del Señor. No nos hundimos con el Señor. Yo me voy a agarrar del Señor. Agarrémonos del Señor. Él no va a hundirse y nosotros tampoco. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hoy vamos a mirar 5 puntos de cómo se evidencia la poca fe en un creyente. Hay poca fe en un creyente, es que eso es increíble, un creyente con poca fe, pero existe, aquí lo dice la palabra. Entonces vamos a mirar nuestro primer punto aquí en Marcos 4:38. Es el mismo pasaje narrado en Marcos por Pedro, o sea, narrado por Pedro a través de Marcos. Recordemos que el Evangelio de Marcos es la narración realmente de Pedro. En Marcos 4:38, aquí en el mismo contexto, el mismo milagro complementado por Pedro, entonces dice la palabra en esa situación, dice, y él, el Señor Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, recuerda Pedro, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le están diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Qué cosa tan tremenda! A lo mejor ¿sabe quién dijo eso? Pedro. Pedro era el vocero del grupo, de todos. Este mismo evento narrado por Pedro, encontramos la evidencia de la poca fe y de la irreverencia cuando estamos aterrados. Son irreverentes con Dios cuando estamos en dificultades. Se les olvida con quién están tratando. Están tratando con el omnisciente, con el omnipotente Señor. Cuando le están diciendo, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le están diciendo, no te importamos. ¿No te importa lo nuestro? ¿No te importa la vida? Realmente difícil. Están siendo groseros con el Señor. En ese momento fueron groseros. Recordemos un hombre de mucha fe, la reverencia. Aquel centurión viene con reverencia, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero estos son irreverentes, no tienes cuidado, son groseros. ¿Qué haría un creyente de mucha fe? ¿Qué creen que haría un creyente de mucha fe al ver en una situación como esta? ¿Qué haría un creyente de mucha fe? Miremoslo en Hebreos 11, 17 al 19. En Hebreos 11, donde encontramos los héroes de la fe, encontramos ahí al Padre de la fe. ¿Qué haría un creyente de mucha fe en una situación de tempestad? Miremos lo que dice acá. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, o sea, cuando estuvo en su tempestad, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe qué hizo Abraham en su momento de prueba? Le creyó al Señor. ¿Y sabe qué creyó? Él había oído, Dios es Dios de vivos y no de muertos. El Señor puede resucitar a mi hijo Isaac. ¿Sabe qué haría un hombre
de un discípulo, un creyente con mucha fe, o qué debe hacer un creyente de mucha fe en medio de la tempestad? Creer que Dios nos puede levantar, creer que Dios es soberano, creer que aunque estemos en la prueba, Dios nos va a levantar, creer que Dios tiene el control de todo, hermano. Mire, el Señor Jesús dice que en su libro, dice en el Salmo 139, están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabe que en ese libro no solamente está escrito nuestro físico, lo que Dios formó, sino nuestros días? ¿Cuántos días voy a vivir yo? ¿Cuántos días va a vivir usted? ¿Cuántos días van a vivir los nuestros? El Señor sabe, esta pandemia del COVID-19 no ha matado a gente sin el permiso de Dios. A partir de enero del 2020, el Señor ya sabía, desde antes de la eternidad, cuántos iban a partir en este tiempo acá, a la presencia de Dios. Lo que no sabíamos nosotros era la causa, COVID-19, pero Dios sí lo sabía. O sea, nosotros tenemos que respetar el poder. En medio de una tempestad, Dios es poderoso. En medio de una tempestad, Dios es soberano. En medio de una tempestad, Dios tiene el control, Dios sabe todo. Esta pandemia no se le ha salido, esta pandemia no le ha matado gente al Señor. El Señor ya sabía, ya tenía escrito, ese hijo mío en el 2020 se va conmigo a causa de COVID-19, pero se va conmigo. O sea que un creyente con mucha fe está pensando en un Dios todopoderoso, como dice acá que Abraham en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios es poderoso. ¿Qué hacemos en medio de esta tempestad? Recordemos, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Esto no se le salió de las manos al Señor. Esto no es imprevisto en las circunstancias nuestras. Dios lo tenía todo previsto. Dios ya sabía cuántos iban a su presencia en este tiempo. Dios sabía. Dios sabía. Entonces no nos aterremos. Si Dios quiere que nos vayamos en este tiempo, nos vamos a ir, hermanos. Con médico o sin médico, como siempre digo. Con vacuna o sin vacuna. Nos vamos a ir. Si no, vamos a ir el día que el Señor determine. El Señor dijo, por mucho que nos afanemos, no le podemos agregar a nuestra estatura un codo. ¿Se acuerda que ya hablamos de esa palabra? No le podemos agregar 5 minutos a nuestra vida. El día que está escrito en el libro de Dios que vamos a partir, lo vamos a hacer. Así de que dejemos el temor, porque vamos a recordar, Dios es poderoso. Dios es soberano. Un hombre de mucha fe dice, Dios es poderoso. Dios es soberano. Yo no me voy a dejar amedrentar por esa tempestad. Yo no me voy a dejar amedrentar por esta pandemia. Yo no me voy a dejar amedrentar por esta circunstancia. Dios es soberano. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. En su libro, no solamente él escribió, yo quiero a sus padres así, este es mi gusto. No, él también escribió, y este va a vivir tantos años, y van a ser tal fecha, y va a partir tal fecha. En su libro están escritas todas las cosas sobre usted y sobre mí. Cuando yo entiendo eso, me tengo que quedar tranquila. Dios me va a llevar el día que corresponda. Y si yo me afano, y si es este mi tiempo, no puedo hacer nada, entonces me voy a quedar tranquila porque Dios es soberano en mi vida. Esa es la manera que actuaría un creyente de mucha fe. No puede ser irreverente, no puede ser grosero. Nosotros tenemos que esperar la voluntad y la perfección de Dios. Ellos se olvidaron de su actitud correcta hacia el Señor. Aquí en esta narración de Marcos, el Señor les dice, después de que calla al mar, dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Un regaño les pegó porque había incredulidad.
¿Nosotros qué hacemos? Recordemos. Dice el Salmo 56:3, es espectacular. Es bandera en este tiempo. Salmo 56:3 dice, en el día en que temo. O sea, el Señor permite que tengamos temor, pero no permite que el temor se sobreponga. En el día en que temo, yo en ti confío, Señor. Entonces, en este tiempo, nuestra invitación de la palabra de Dios es, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios tiene la soberanía, Dios tiene mis días contados. No se me va a escapar ninguno. Todo lo tiene el Señor. En el día en que temo, yo en ti confío, Señor. Entonces vamos a estar tranquilos, vamos a confiar en el Señor. ¿Cómo se evidencia la poca fe en un creyente? La pregunta es, el discípulo del Señor Jesús que tiene poca fe, cuando está en peligro o dificultad, se olvida de quién está con él y se dirige al Señor con actitud irreverente y autoritaria. Al Señor Jesús no le damos órdenes, hermanos. Y ya vuelvo y repito lo mismo. Desaprendamos. Al Señor Jesús no le damos órdenes, al Señor Jesús le suplicamos. El Señor Jesús no se tiene que sujetar a nuestras órdenes. Yo me tengo que sujetar a las órdenes del Señor Jesús. Aprendamos, hermanos. Entonces, un creyente de poca fe se pone grosero, usa palabras violentas contra el Señor, es irreverente y autoritario. Pidámosle perdón al Señor. Al Señor Jesús no le damos órdenes, al Señor Jesús le clamamos y le creemos. Dios es poderoso, Él hará. Si ya me tocó ir, pues me voy con el Señor. Voy a dormir con el Señor. No vamos a estar angustiados, no vamos a estar desesperados. Miremos nuestra segunda evidencia, cómo se evidencia la poca fe en un creyente. En 1 de Juan 4, 17, 18. Vamos a leer en 1 de Juan 4, 17, 18 cómo se evidencia la poca fe en un creyente. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, recuerde que la palabra dice que Dios es amor, o sea, en Dios, le leo de otra manera, en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no tiene fe en Dios. El que teme, el que deja que se dispare esa emoción del temor. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día de la tribulación, en el día de la tempestad, en el año del COVID-19, dice, en el amor, en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, Dios echa fuera el temor. Si Dios está conmigo, el temor no tiene cabida en mi barca, el temor no tiene cabida en mi vida. Un creyente de poca fe es muy temeroso ante cualquier dificultad, ante cualquier tempestad, como le sucedió a esos discípulos y como nos ha sucedido a nosotros. Poseer el amor de Dios en nosotros produce confianza en Él. Los discípulos tenían el amor de Dios ahí, Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Tenían a Jesús ahí con ellos, el amor de Dios con ellos, la persona del Señor Jesucristo con ellos. Pero a pesar de esto, no solamente tuvieron temor, tuvieron terror, tanto que fueron groseros con el Señor. Entonces, el amor morando en nosotros, en este tiempo, en esta barca llamada iglesia, en esta tempestad llamada COVID, nos dice que no tenemos que temer. Nuestros días están contados, nuestra vida le pertenece a Dios y por mucho que nos afanemos, no le podemos añadir a nuestra vida 5 minutos. No podemos, hermano. Un creyente con fe no tiene temor de nada. En el amor no hay temor. O sea, si yo estoy en Dios, no tengo por qué tener temor a nada, ni del león, ni del fuego, ni de la espada, ni de la batalla, ni del hambre, ni de la enfermedad, ni de la pandemia llamada COVID-19. No tenemos por qué tener temor. Hay una aclaración de cómo se comportaría un hombre que está perfeccionado en el amor.
que no tiene temor. En Hebreos 11, los héroes de la fe nos muestran creyentes que sí tenían grande fe. En Hebreos 11, 33 y 34 dice la palabra: que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Qué hicieron estos? Con el poder de Dios. ¿Recuerdan? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más grande es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Entonces nosotros aquí vemos que un hombre, un creyente con mucha fe, hace lo que tiene que hacer: a conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesa, tapar boca de leones, apagar el fuego impetuoso. ¿Y cómo se hace eso? Pegándose al Señor, creyéndole al Señor. El que hace todo esto es el Señor. El Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que nos inmuniza. En este tiempo no vamos a necesitar ni vacuna. El Señor nos inmuniza con su palabra. Vamos a poner en fuga a esta pandemia en el nombre de Cristo Jesús, porque el amor está en nosotros. Entonces tenemos que creer que el amor está en nosotros, y el perfecto amor echa fuera el temor. No tengamos temor, hermanos. Estemos tranquilos, estemos confiados. No seamos creyentes de poca fe. No seamos esos creyentes. Entonces, ¿cómo se evidencia la poca fe en un creyente? El discípulo del Señor Jesús que tiene poca fe se olvida que tiene el mismo amor de Dios morando en él a través del Espíritu Santo. Y por eso se atemoriza y desconfía del cuidado de Dios. Mire, el Espíritu Santo está con nosotros, Dios está con nosotros. Ya no está en una barca donde están otros discípulos. En cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, está el Señor Espíritu Santo. ¿Por qué nos atemorizamos? No nos vamos a hundir, hermanos, no vamos a desaparecer. Vamos a mirar nuestra tercera punto de cómo se evidencia la poca fe en un creyente. En Mateo 16, 8 al 10. Vayamos a Mateo 16, 8 al 10 y miremos esta circunstancia acá de cómo se evidencia la poca fe en un creyente. Mateo 16, 8 al 10. Dice la palabra del Señor. El Señor está hablando de la levadura, les advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos y de los saduceos, le está diciendo el Señor a sus discípulos, y dice, y ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? Aquí el Señor Jesús está reprendiendo a sus discípulos. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No os acordáis? ¿Sabe que un hombre de poca fe, un creyente de poca fe, se le olvida rapiditico los milagros del Señor? Aquí está reprendiendo a estos discípulos por su desconfianza hacia el poder de Dios, por una advertencia que les dijo, oiga, cuídense la levadura. Ya estaban pensando, ay, es que no trajimos pan, porque no habían llevado pan, pero él no se acordaban que el Señor había multiplicado 2 veces unos pocos panes y unos pececillos entre multitudes. Y ellos ese día creo que sí habían llevado, dice, se han olvidado de traer pan. Ellos tenían algo de pan, de pronto no habían llevado suficiente. Si no hubieran llevado pan, un pan para 12 y para 13 hubiera sido fácil. Si multiplicó 5 entre multitudes, un solo pan hubiera sido suficiente. Miren, cuando un creyente con poca fe desconfía y se olvida rapiditico de los milagros del Señor, nosotros
debemos depender de Dios. No podemos ser de olvidadizos con el poder de Dios. Nosotros tenemos que recordar cuál es el milagro más grande que hizo. Nos sacó allá del hueco, nos sacó del lodo, nos sacó de la desesperación, nos sacó del infierno y nos puso en lugar alto, nos puso sobre la peña, nos puso en la iglesia del Señor. Es lo que tenemos que recordar, los milagros. ¿Por qué vamos a creer que el Señor nos va a dejar caer en este tiempo? No, la iglesia no se va a acabar, hermanos. En contraparte a estos que se olvidan, los creyentes que se olvidan de los milagros y maravillas del Señor que está con nosotros, que sigue con nosotros, al que no se le ha acabado el poder, miremos Hebreos 11:1. ¿Qué podría hacer un creyente con mucha fe ante una circunstancia de estas? Dice Hebreos 11:11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta mujer tuvo un hijo a los 90 años, recibió fuerzas, pudo amamantar a los 90 años a su hijo Isaac. Algo increíble. ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué dudamos? Mire, el Señor ha hecho cosas increíbles con nosotros. No dudemos nunca. Seamos creyentes de una fe una fe grande como esta mujer que dijo, aún recibo fuerzas para concebir, para dar luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque Dios es fiel. En el anterior recordamos que Dios es poderoso. ¿Sabe qué tenemos que recordar en tiempos de dificultad? Que Dios es fiel. No seamos eso de los que nos olvidamos de la fidelidad de Dios. No olvidemos, en este tiempo no nos olvidemos de la fidelidad de Dios. Hasta aquí ha sido fiel Dios con nosotros y Él nunca niega su esencia. Él siempre será fiel porque ese es Él. Él es fiel por naturaleza, Él es veraz por naturaleza, Él no se puede negar, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. ¿Qué hacemos en este tiempo? Recordemos la fidelidad de Dios. Si usted quiere ser un creyente de grande fe, recuerde la fidelidad de Dios, la maravillosa fidelidad del Señor Jesús. ¿Qué nos dice aquí la palabra? El discípulo del Señor Jesús que tiene poca fe se olvida muy pronto de los milagros que el Señor le ha realizado y desconfía si Él puede seguir haciendo milagros. Mire, el Señor es fiel y Él no se le acaba su poder, ni se le acorta su brazo para salvarnos, ni pierde su amor perdonador, ni su misericordia grande y nueva cada día. Sigue siendo Dios. No tengamos temor. Eso es lo que tenemos que recordar en estos tiempos. Si no queremos ser creyentes de poca fe, seamos creyentes de mucha fe al recordar los atributos de Dios, su fidelidad, su poder, que Él es todopoderoso, que Él es misericordioso. Creámosle al Señor y honrémoslo. Nunca nos olvidemos que Él es Dios, que Él es Señor, nosotros sus siervos. Cuidadito como le hablamos al Señor. Miremos nuestro cuarto punto de cómo se evidencia la poca fe en un creyente. Hoy Dios nos está mostrando en este espejo y quiera Dios que salgamos de acá, porque seguramente muchas de estas cosas las hemos tenido nosotros. En Mateo 17, 19 al 20, ahí adelantico, Mateo 17, 19 al 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Están hablando de un joven muchacho que lo trajeron a los discípulos y no pudieron liberarlo, estaba endemoniado. En el 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El Señor Jesús aquí está mostrando que cuando Él, leámoslo en Marcos 9, 28, en Marcos 9, 28, 29, este mismo episodio de este joven, lo que pasa acá.
Marcos 9, 28 y 29. Entonces aquí dice 28 y 29. Ahí dice Jesús, en el 14 dice Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces aquí está mostrando el Señor que de todas maneras hay un poder al que nosotros no podemos enfrentar, pero por eso no vamos a perder la fe. Cuando él le dice, este género con nada puede salir, o sea, era un género poderoso, con oración y ayuno. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra? El poder extraordinario de Satanás no debe desalentar nuestra fe. Nosotros tenemos que reconocer que Satanás es más poderoso que nosotros, lo aprendimos cuando estudiamos Judas. El poder extraordinario que él tiene con la humanidad, no delante de Dios, tiene que estimularnos a mayor fervor, a depender de Dios, a orar para que el Señor sea el que nos libre de circunstancias adversas. Nosotros tenemos que clamarle al Señor. No nos maravillemos de ver que Satanás tenía la posesión corporal de ese jovencito. Maravillémonos de que el Señor Jesús tiene la posesión espiritual de un cuerpo llamado iglesia, de una cantidad de personas que han sido renovadas. El Salmo 18, 17 es espectacular para que nunca lo olvidemos. Dice David, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, dice David. Pero si el Señor libró a David de su poderoso enemigo y de los que lo aborrecían porque eran más fuertes que él, entonces que el Señor era más fuerte que sus enemigos y los que lo aborrecían. El Señor no es el más fuerte de todos. Entonces aquí podemos hacer una añadidura obvia cada vez que leamos este Salmo 18, 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, Señor, pero no más fuertes que tú, mi Señor Jesús, porque me libraste. Tenemos que tener claro que Satanás es más poderoso que nosotros, pero nuestro Señor Jesús es el todopoderoso. Sobre él, y recordemos cuando lo estudiamos en Judas, miremos lo que dice Judas 8, 1, 8, 9, que fue cuando dimos ese estudio aquí en la congregación hace ya unos años, y aprendimos que nosotros no podemos desafiar el poder del enemigo. Dice la palabra, no obstante, en Judas 1, 8, 9, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel dejó que el Señor Jesús reprendiera a Satanás. El arcángel Miguel acudió al Señor Jehová, al Todopoderoso, para que reprendiera al enemigo. Entonces nuestra fe se aumenta cuando una pequeña semilla la ponemos delante del Señor orando. Si tuvieras fe como este granito de mostaza, dirías a este monte, entonces sembremos ese granito de mostaza en el terreno más fértil para que crezca en la presencia del Señor. Sembrémosla delante del Señor cuando ponemos nuestra fe en acción y dejamos que el Señor sea el que nos defienda. Nosotros no tenemos poder alguno, el poderoso es el Señor Jesús. Esa era de la liberación del tiempo de la guerra espiritual, no, Señor, la guerra espiritual la hacemos es orando, es volteándonos hacia el Señor, es postrándonos hacia el Señor, es diciéndole, Señor, ayúdanos, porque hay un género que con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oramos al Todopoderoso y Él nos va a liberar, Él nos va a salvar. ¿Cuál es el monte que nosotros debemos derribar en este tiempo? El miedo al COVID-19,
el miedo a la muerte, el miedo a la soledad que tal vez algunos están pasando, el miedo a la pérdida del trabajo, a la pérdida del dinero, a la enfermedad, a la relación rota, el miedo al divorcio, a cualquier cosa, a este COVID-19. El miedo a la anarquía, al caos mundial que estamos experimentando. Animémonos. Este género tal vez sale solo con oración y ayuno. Pongamos nuestro granito de mostaza delante de la presencia del Señor. Señor, por favor, reprende esto. Señor, por favor, ayúdanos. Él es nuestro camino, Él es nuestro terreno fértil. Sembremos nuestro granito de mostaza en oración y ayuno y ese género saldrá, porque el Señor Todopoderoso, el Señor Eterno, el Señor Sublime, el Señor Sanador, el Señor Jehová de los ejércitos nos va a defender. Él es el grande. Entonces, aquí, Él es el camino para nosotros tener esa fe. Entonces, el Señor nos dice que todos nosotros poseemos una medida de fe. Tengamos claro eso. No todos tenemos la misma medida de fe. ¿Dónde nos dice eso? En Romanos 12:3. Digo pues, dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, la medida de fe, Dios me la dio. La medida de fe suya, Dios se la dio. Ese es el granito de mostaza. ¿Qué hago yo para que crezca? Oración y ayuno. Y palabra de Dios. Oración y ayuno. Y mi fe va a crecer. Dios también nos dice que la fe cobra vida o crece por el oír la palabra de Dios, para que dejemos de ser estos creyentes de poca fe. Aquí les estoy dando unas pautas para ser unos creyentes de poca fe, que ese granito de mostaza que tenemos no lo cultivamos. Dice que la fe crece por el oír, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que mi fe crezca, quiero dejar de ser un creyente de poca fe, tengo que oír la palabra de Dios. También Dios dice que podemos poner en acción nuestra fe, nuestro granito de mostaza cuando yo atesoro la palabra y la siembro. ¿La siembro en dónde? En mi corazón. Yo tengo que sembrarla. Cuando yo le hablo a mi monte, cuando yo declaro la palabra, vida y muerte en poder de la lengua, dice la palabra. Mire lo que dice el Salmo 59:9. En estos tiempos, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Esperemos en Dios. Dios es nuestra defensa. ¿Queremos dejar de ser creyentes de poca fe? Esperemos en Dios. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque es mi defensa. Aquí estoy reconociendo acá que el enemigo es más poderoso que yo, pero no más poderoso que Dios. Dios es mi defensa, Dios es mi muralla, Dios es mi muro y antemuro, Dios es mi protector, Él nos va a defender. Entonces hablémosle a nuestro monte y observemos cómo Dios actúa. Hagamos lo que hizo el arcángel Miguel, que Jehová te reprenda, oh Satanás. Nosotros vamos a hablarle en oración al Señor para que nos defienda y la fe nuestra va a crecer, hermano. No, dejemos de ser estos creyentes de poca fe, porque si tenemos un poquitico de fe, dicen que la mostaza es la semilla más pequeñita que hay, pero es el árbol que más crece. Cuando crece, el árbol de mostaza dicen que es grandísimo, altísimo cuando crece. Entonces pongamos nuestro granito de mostaza delante de Dios, en el terreno de Dios, al oír la palabra, al orar y ayunar con fe, a creerle al Señor, al hablar la palabra, al confiar en Dios, y Él nos va a defender. Entonces, si yo quiero dejar de ser ese, tengo que sembrar, porque un discípulo del Señor que tiene poca fe se desanima ante el poderoso enemigo y en vez de buscar la ayuda del Todopoderoso, se hace a un lado
temeroso y avergonzado. No nos hagamos a un lado, hermanos. El temor hace que nos hagamos a un lado. El temor ha hecho que nos escondamos y ya no cumplimos, no queremos cumplir los deberes. No, con mucha prudencia, pero salgamos a cumplir nuestros deberes, hermanos. Con mucha prudencia, hagamos lo que tenemos que hacer. Este no es el tiempo para que los perezosos estén felices allá, durmiendo, mirando televisión. No, ay no, es que dijeron que no podemos salir. No, tenemos que creerle al Señor. Yo pongo mi fe en acción, Señor, en tu nombre voy, tú guardarás mi salida, mi entrada, desde ahora y para siempre. Y el Señor nos guardará. Entonces, el que en vez de buscar la ayuda del Todopoderoso se hacen a un lado, temerosos y avergonzados. Esto es un creyente de poca fe, que es como inverosímil, creyentes de poca fe, pero los hay. Empezamos con este contexto donde el Señor le dice, ¿por qué tenéis temor, hombres de poca fe? ¿A quiénes? A los discípulos del Señor, los que estaban andando con Él, los que lo estaban escuchando, los que estaban viendo los milagros. Muy triste. Miremos nuestro último punto de cómo se evidencia la fe la poca fe en un creyente, en Santiago 1:6 al 8. Santiago 1:6 al 8. Recordemos que Santiago es hermano, es hijo de María y José, hermano por parte de María del Señor Jesucristo. En Santiago dice la palabra del Señor, ahora no lo encontré el Santiago acá. En Santiago 1:6 nos dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No dude, dice, pida con fe, no dudando nada. Entonces, ¿cómo se evidencia la poca fe en un creyente? Pide, pero duda. Está dudando, ¿será, Señor? Ay, ¿será que sí? ¿Será que sí escuchó Dios mi oración? Será y duda, no dudando, o sea, no titubeando entre la confianza y la incredulidad. Los israelitas en época le creían al Señor y otras épocas se volvían a los ídolos. A veces le obedecían y a veces se inclinaban a la incredulidad y hacían lo que se les antojaba. Nosotros tenemos que ser esos creyentes que no son necios, que de verdad son firmes, radicales, enraizados en el Señor Jesús. Mire lo que dice Gálatas 3 al 5. En Gálatas, Pablo está exhortando a la iglesia de Gálatas, de Galacia. Mire lo que dice en Gálatas 5. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está preguntándole Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque estos Gálatas, habiendo empezado como una iglesia espiritual, estaban limitando a Dios porque estaban dudando de Dios y su palabra al meterle las cosas de la ley a la iglesia. Entonces que tocaba circuncidarse, que tocaba hacer todo lo que hacía la ley. Nosotros limitamos a Dios cuando le ponemos añadiduras a su poder. Nosotros somos creyentes de poca fe cuando le ponemos añadiduras. No podemos ponerle, no podemos dudar. Dios es poderoso, Dios es fiel. Yo no necesito añadirle ritos, tradiciones a mi actuar para ver si Dios me responde. No, Él es fiel, su sí es sí, su no es no, su palabra es sí y es amén. No le añadamos las obras de la ley, no le añadamos tradiciones. Somos hombres de poca fe
cuando somos inconstantes. A veces creemos, a veces no, a veces creemos que hay que añadirle, a veces le creemos a la añadidura que el hombre perverso le puso, entonces encontramos una fe inconstante en estos tiempos porque le dice que para que se vaya el COVID-19, entonces vamos a hacer una teletón y entonces toca traer dinero para ver si se le aplaca la ira a Dios. No, Dios no necesita añadiduras, Dios necesita es que le creamos, que le pidamos. Nosotros no necesitamos sembrar para ver si Dios nos sana de este tiempo. Dios no necesita eso, no necesita usted sembrar para que Dios le salve a su hijo, no, qué locura, eso no es tener grande fe. Ay, le dicen que eso es fe si usted trae, que le crea a Dios que Dios le va a multiplicar, no, eso es tener poca fe. Cuando yo le meto añadiduras, aquí los Gálatas le están metiendo, por eso Pablo le dice, oiga, habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Qué es más poderoso? ¿Las obras de la ley o el oír con fe? ¿Sabe qué es más poderoso? Oír con fe, oír creyéndole a Dios. Oír, yo quiero ser un creyente con grande fe, oigo con fe, oigo y le creo a Dios y como le creo le obedezco. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Le creo al Señor. Yo no puedo estar entre la confianza y la desconfianza. Yo creo que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel. Le voy a creer al Señor, le voy a creer al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se evidencia la poca fe en un creyente? Qué triste. El discípulo del Señor Jesús que tiene poca fe titubea entre la confianza y la incredulidad. Unas veces creen, otras veces dudan, son inconstantes, buscan añadiduras, creen que si hago esto otro le ayuda a Dios. Dios no necesita ayudantes. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. No dudemos, no lo limitemos, no hagamos eso, por favor. Hoy es un día para pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor porque nosotros hemos sido creyentes de poca fe. Entonces concluimos, de acuerdo a Mateo 8, 23 al 27, que la poca fe en un creyente se evidencia cuando en momentos de dificultad y angustia se dirige a Dios de forma irrespetuosa e irreverente. Nunca lo vamos a volver a hacer. La poca fe en un creyente se evidencia cuando se olvida que tiene el amor de Dios morando en él y se atemoriza ante la dificultad, como le pasó a esos discípulos, teniendo a Jesús con ellos en la barca, se atemorizaron ante la tempestad. Nosotros en este tiempo no nos atemoricemos ante esta tempestad llamada COVID-19, porque Jesús, el Señor Jesús, está con la iglesia, con los creyentes genuinos. La poca fe en un creyente se evidencia cuando se olvida de los milagros del Señor y duda que pueda ser uno nuevo. No, a Dios no se le acaba su poder, a Dios no se le acaba su creatividad, a Dios no se le acaba su misericordia. La poca fe en un creyente se evidencia cuando se atemoriza ante el poder del enemigo. Sí, es más poderoso que yo, pero no más poderoso que el Señor Jesús, olvidando el todo poder del Señor Jesús que nos libra. Él tiene todo poder. Él nos libra. Y la poca fe en un creyente se evidencia cuando es inconstante en su fe. Unas veces cree y otras veces duda. Hoy es día, hermanos, para que le pidamos perdón al Señor Jesús y ahorita vamos a ministrar la cena. Vamos a pedirle perdón porque nosotros hemos sido estos. Nosotros hemos sido estos que de verdad nos hemos atemorizado ante el poder del enemigo, en que de verdad hemos creído que Dios no es soberano en esta circunstancia. El Todopoderoso está con nosotros. Esto no se le ha acabado. El Señor dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Usted no se preocupa porque se le cayó un cabello, pero Dios tiene todo contado. Él sí se preocupa por nosotros. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios porque hemos sido creyentes de poca fe. Hemos tenido temor. Tenemos que ser honestos. Padre, queremos pedirte perdón en tu nombre santo. Hemos sido creyentes de poca fe, Señor. Qué triste, Señor, y parece una ambivalencia.
creyentes de poca fe, pero los hay, Señor. Ahí lo dice, Dios mío, en Mateo, Señor, que tú les dijiste, ¿por qué estáis así atemorizados, hombres de poca fe? Allá en Mateo 8:26. Porque sus discípulos estaban aterrados ante la tempestad. Esos discípulos acostumbrados al mar estaban aterrados, Dios mío. Señor Jesús, ayúdanos a no dudar de ti. Señor Jesús, ayúdanos a depositar la fe, la medida de fe que tú nos diste a cada uno en oración, en ruego, en ayuno, oyendo tu palabra para sembrarla en buen lugar para que crezca, Dios. Nuestra fe no va a crecer escuchando al grupo, Dios mío, de pesimistas, Padre. Nuestra fe no va a crecer escuchando las noticias pesimistas y aterradoras, Dios mío. Nuestra fe va a crecer escuchándote a ti, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Yo sí creo que todos debemos pedirte perdón. Perdónanos, Señor Jesús. Perdona a tu iglesia que estaba atemorizada. Perdónanos a todos porque hemos sido creyentes de poca fe. Perdónanos, Señor. Padre, aún del poder del enemigo, tú nos puedes librar. Sí, es más poderoso que nosotros, pero nunca será más poderoso que tú. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra, por esta exhortación, Señor, en este día. Y muy humildemente te pedimos una vez más, nos perdones y nos limpies de esta maldad, Señor, que hemos hecho, de esta contaminación de temor y de duda que hemos tenido, Señor Jesús. Gracias, bendito y maravilloso, Señor, porque has ido aclarando la situación a través de tu palabra, Señor. Sí estás en control de esto, Señor, porque tu pueblo se ha olvidado de ti. Y tú has permitido esto para que nos volvamos y te miremos y te busquemos y oremos y ayunemos, Señor, y te creamos, Dios. Gracias, bendito Señor Jesús, por exhortarnos, por animarnos, por sacudirnos, Dios mío, para que nuestra fe crezca. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén.